Aquí comienza Verdad y Vida. Muy, pero muy buenos días y muy bienvenidos. Buenos días para todos, qué bueno es estar en vivo y en directo nuevamente con todos ustedes. Y ahora les invitamos a pasar a nuestro living. Superando la depresión, el miedo y la ansiedad. ¿Han visto alguna persona en este tiempo padecer de ataques de pánico, depresión o ansiedad? Bueno, tenemos el privilegio de contar con una especialista en el tema, licenciada en psicología de la UDELAR, magíster en desarrollo integral de la niñez y la adolescencia con énfasis en familia, de CEMISUD Quito, Ecuador, y la Universidad Lee de los Estados Unidos, así que le damos la bienvenida a nuestra técnica y también pastora, que no es poca cosa, sino que es un gran complemento en lo que es su profesión. Sí, por supuesto. Bueno, por estas latitudes el pastorado lo toma como una profesión, pero quienes lo tomamos con conciencia, responsabilidad, además de, en primer lugar, el llamado de Dios, lo hacemos, estudiamos, nos capacitamos y damos gracias a Dios, Freddy, porque estamos dentro de una denominación, lo cual también implica mucho estudio y mucha capacitación, no solamente en las áreas que hace la teología, sino en todas las áreas de la vida. Y tenemos seminarios, y tenemos escuelas, y tenemos universidades, de los cuales son accesibles para todos aquellos que quieran así tenerlo, no solamente para nuestra denominación, está sus puertas abiertas a todo aquel que se quiere capacitar para ejercer un mejor llamado de parte de Dios en primer lugar, y bueno, lo que hace al pastorado. Pero claro, en nuestro país hay mucha ignorancia y a veces se dicen cosas que la verdad lastiman y duelen, pero no son ciertas, porque no todos somos iguales. Y viste que a veces por algunos se generaliza todo y pasa en todas las áreas de la vida. Y sí, vamos a hablar de un tema que ya, no voy a hablar en plural, sino desde mi persona, cuando estaba instalada la pandemia, ya veníamos anunciando una y otra vez, que después que se terminase, que no sabíamos cuándo iba a ser el término de todo ese padecimiento, iba a brotar, digamos, una epidemia de lo que hace la ansiedad. Y así lo está haciendo. ¿Cómo podemos definir, Denise, un poco la depresión, el miedo, la ansiedad, desde lo psicológico? La Biblia habla sobre estos temas, pero desde lo técnico, desde la facultad, ¿cómo se define? Bueno, la verdad estoy muy contenta porque cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta que, les vuelvo a repetir, que todos estos temas están tratados por la Biblia también. O sea que la ciencia redescubre lo que Dios ya había descubierto, creado más que nada, en lo que hace dentro de su palabra, ¿no? Y no creado, sino permitido. En estos términos de ansiedad, depresión, es permitido, no creado. Dios no creó estas cosas que son malas para el ser humano. Y ni que hablar cuando la persona no toma la conciencia real de que se tiene que hacer algo, porque le da vergüenza, porque dice que no cree en la psicología, porque menos va a ir a un psiquiatra porque es todo para locos. Entonces todavía hay muchísima ignorancia y esto agrava las situaciones que se están padeciendo hoy en día. Vamos a empezar a aclarar. La ansiedad, por así decirlo, es como el tronco común de las otras afecciones que tú estuviste diciendo, de los otros trastornos que tú estuviste mencionando, Freddy. La ansiedad es la columna vertebral de lo que hace a qué? Bueno, a la depresión, a los ataques de pánico, al trastorno de ansiedad generalizado, al estrés, que son la mayoría de los síndromes que hoy en día tenemos en cuanto a esta sociedad postmoderna, esta sociedad pospandémica, vamos a llamarla así porque hay una realidad, una sociedad pospandémica que pensamos que un poquito el ser humano iba a cambiar, iba a ser más sensible hacia las cuestiones que hacían a las emociones, al ser más generoso,
al estar más atento a lo que pasa a su alrededor, pero nos hemos llevado la sorpresa que no fue así. La gente hoy por hoy está cada vez más ansiosa y la ansiedad tiene que ver con un sentimiento de inquietud y de miedo. Inquietud y miedo. Y de ahí tenemos los otros trastornos que hacen. Bueno, la depresión tiene que ver con un trastorno en el estado de ánimo, un trastorno que lo lleva a sentirse angustiado, triste, donde pierde las fuerzas, el ánimo, el buen estado de ánimo, donde luego si se continúa y se prolonga este trastorno, ¿qué sucede? Se va a generar entonces, pasa a un trastorno de depresión mayor, que hace algo más crónico, de lo cual es más difícil de que tenga sanidad, de que sea curado. Para la ciencia, estamos hablando ahora desde el punto de vista de la ciencia, damos gracias a Dios, que Dios fue el creador de la ciencia, trasciende todo lo que hace la ciencia, está por encima de la ciencia, por eso su sabiduría es lo que nosotros queremos para poder ayudar a las personas en donde las herramientas científicas se nos terminan, se nos acaban y muchas veces nos sentimos desbordados. ¿Qué hacemos con todo esto? No hace mucho llega un llamado a mi persona y una señora desesperada, creo que era una señora, no sé, por su tono de voz, porque fue a través del teléfono, me dice, estoy devastada. Acabo de hablar con el psiquiatra, me mandó un mensaje, era por mensaje, y me dijo que ya no tenía más que hacer con mi persona. Me dijo también que, bueno, como yo insistí tanto, me sentía tan mal, y bueno, también estaba con ansiedad, ¿no? Que eso lleva a la inquietud, ¿no? Al no saber parar, cómo parar con todo ese nerviosismo, esa ansiedad. Me dijo, bueno, tomate todo lo que tenés de medicación que ya te he dado, tomate todo y así vas a dormir, y te va a parecer como que estás muerto. La verdad que a mí me paralizó la respuesta si fue cierta o no, bueno, está un poco ahí, pero sé que también hay muchos casos en donde los psiquiatras, obviamente, frente a toda la gente que está pasando por estos trastornos, se debe de sentir devastado porque hay muy pocos psiquiatras para toda la población que está padeciendo estos trastornos. Entonces me imagino que deben atender por día, no sé, 50, no sé cuántos, cómo deben estar esos médicos. Realmente hay que ponerse también en el lugar, ¿no? Y que muchas veces no quieren ser tratados, tampoco piden ayuda, porque a veces los psiquiatras se sienten que son dueños de la verdad y dueños de todas las cosas. Pasa con todas las profesiones, no solo con la psiquiatría. Pero entonces, claro, se sienten devastados, desbordados, piden también muchísimo licencia médica porque, obvio, ¿no? Entiendo, yo también trabajo con la mente, con las emociones, con todos estos trastornos, y si uno no tiene una vía de escape, ¿cómo hace con todo esto? Uno se va enfermando y también su mente se siente cansada y ya siente que, bueno, que no tiene respuesta. Y a esta persona realmente le tocó un día malo, se ve que de ese médico, un día que también estaba mal, es un ser humano, y entreveró las cuestiones personales con lo del paciente, que también en algún momento puede pasar. O sea, a ver, somos seres humanos, no estamos culpando, ni censurando, ni enjuiciando a nadie, porque no somos quienes. Solamente estamos diciendo algunas de las cosas que le está pasando a la gente hoy por hoy. También está desesperada, porque, a ver, Freddy, lo que está sintiendo no es nada lindo, ¿no? Y hay personas muy ignorantes al respecto. Yo, a veces la gente dice, no sé, a mí mi familia no me entiende, me dice que estoy loca, o me dice que me deje jorobar, que por favor que me deje de hacerme la que estoy triste, la que estoy nerviosa y siga adelante. Entonces digo, hay mucha ignorancia aún en estos días, quizás falta información, acceso a la información, o las personas no quieren acceder a la información, porque hoy en el día de hoy, usted googlea y va, y bueno, el doctor Google a veces se puede equivocar, obviamente, a veces no es cierto, pero usted busca lo que es y le está diciendo lo que es. O sea, no es una locura, no es que la persona se esté haciendo la viva o que esté manipulando, si bien a lo largo del tiempo, si eso no es tratado, puede generarse mecanismos de manipulación, sí, es cierto, pero no es la base de lo que hace un trastorno
de ansiedad. Hoy decías, Denise, que al principio de este espacio la profesión o el pastorado no es visto como una profesión en nuestro país. Y esto es intencional, porque evidentemente en un país que es el más laicista de América Latina, el pastorado no es considerado como una voz autorizada para hablar de estos temas. Quien les habla tiene una licenciatura en Ciencias de la Consejería Cristiana de una universidad del estado de la Florida, Estados Unidos. Entonces, sí estamos facultados para hablar de determinadas temáticas más allá de la academia en teología, que, como bien dijo Denise, en la Biblia se abordan todos estos temas. Lo que no está en la Biblia no está en ningún lado. Por algo es el bestseller número 1 del planeta y de la historia de la humanidad. Y ahí todos los profesionales pueden encontrar inspiración cuando son bien intencionados. Porque ¿qué pasa? Hoy el humanismo no teísta, que se basa en la ciencia, exclusivamente en la ciencia, lo que hace es usar la ciencia como herramienta para desmentir las verdades bíblicas. Y hace años, cientos de años que están en ese trabajo de buscar el origen de la creación, y 2x3 surge una explosión acá, que el Big Bang, ahora le cambiaron el nombre porque obviamente son especulaciones, y todo esto hace que se le siga escapando la liebre a los mejores cazadores, porque el humanismo afirma que los problemas de la humanidad van a ser resueltos con el concurso de la razón, es decir, la mente humana, y la ciencia y la tecnología. Y como bien dijo Denise, la ciencia y la tecnología son muy limitados, agradecemos a Dios por eso, lo usamos todo el tiempo, pero son limitados. Dios es ilimitado. Cuando la ciencia llega al límite, cuando los recursos no están, gracias que existe un Dios que es real y que nos escucha, que nos atiende, que nos libera, que nos sana, que nos consuela, que nos fortalece, que nos orienta. Es decir, para nosotros, la gente de fe, Dios es todo. Y evidentemente que usamos cualquier herramienta en lo natural que tengamos al alcance de la mano, pero Dios es todo para nosotros. Por eso confiamos plenamente en Dios y siempre estamos orando para que Él nos ayude en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y la gente nos ve bien y muchas veces piensa que nosotros podemos ayudarle, y nosotros la mejor ayuda que podemos darle es conducirlo hacia la persona de Jesús, que está al alcance de cualquier mortal, de cualquier persona, pero no todos saben cómo llegar, y simplemente les guiamos en esos pasos para encontrarse con la persona de Jesús y a partir de ahí convertirse en un hijo de Dios. Y usted dirá, todos somos hijos. No, somos criaturas de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados y culpas. Y dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda culpa nos libera. Por eso es que simplemente hacemos el esfuerzo de alcanzarle la bendición de Dios a su vida. Y la bendición de Dios a su vida es la persona de Jesús. Es la palabra de Dios en la cual nos podemos apoyar, porque es el mejor fundamento en este tiempo de crisis donde hay tanta ansiedad. Denise también decía que se esperaba que la pandemia sensibilizara a la gente. Saben que yo no esperaba eso, porque los que crearon la pandemia, disculpen, no se puede hablar mucho de eso acá, pero quienes propugnaron que así fueran las cosas, realmente lo que estaban, porque hay ingenieros sociales estudiando cómo convencer a las masas y cómo guiarlas hacia donde ellos quieren llevarnos. Entonces, la pandemia justamente estaba pensada
para que hubiera distanciamiento social como lo hubo, para que las iglesias fueran cerradas, para que la familia se apartara, se peleara, surgiera más violencia. Fue pensada para eso. Y bueno, hoy tenemos el resultado de lo que los hombres que están lejos de Dios y que no quieren saber nada de Dios, están planificando para la gente. ¿O ustedes creen que ese discurso bonito, de tantas promesas bonitas, de que pobreza cero y hambre cero, la Agenda 2030, ¿ustedes creen que eso es verdad? Ni en sueños se lo crea, simplemente vea cuáles son las actitudes de estos señores y usted se va a dar cuenta que todo lo que quieren y buscan es el poder para ostentarlo y para sentirse Dios, porque ellos se autoperciben como si fueran Dios. Entonces toda persona que ostenta un cargo público muchas veces hace uso de él para el mal y no para el bien. Y por eso es que estamos como sociedad. ¿No todo está mal? No, no todo está mal, pero es menos lo que está bien que lo que está mal. Esa es la verdad. Sí, además nosotros sabemos que lamentablemente no es propósito de Dios para nada, pero siempre van a existir los pobres. Primero que eso es una idealización de algo que no va a suceder. Discúlpeme que se lo diga si usted también tiene esa percepción, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice eso. ¿Pero por qué? No es porque Dios no quiera, no. Claro, Dios no nos creó para que vivamos pobreza, al contrario, para que vivamos abundancia y sobreabundancia. Pero ¿qué sucedió? Volvemos siempre al punto inicial y central, el pecado. El pecado fue el que devastó toda la humanidad porque el hombre y la mujer así lo quisieron. No fue Dios, fue el hombre y la mujer. Y sabe que si usted piensa, ¿no? Y usted analiza esto de lo que dice la Biblia, de que siempre van a haber pobres. ¿Sabe por qué? No solamente porque lo dice la Biblia. Si usted analiza e investiga, es porque nunca van a dejar de existir los avaros, los egoístas, los soberbios, los que quieren todos para sí y quieren tener el poder. Y para tener el poder, la mayoría de las veces hay que oprimir a los otros. Hay que, estar por encima, y eso lleva a una opresión y a tenerlo más abajo. Entonces, en realidad, es bien cierto lo que dice la Biblia. Vamos a compartir 3 textos bíblicos que tú propusiste, Denise. Por favor, el primero, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Sí, me encanta esto porque ya el Señor, Dios nos establece, no se inquieten. Mire, si usted va a la definición de ansiedad, dice sentimiento de inquietud y de miedo. No se inquieten por nada, ya está hablando de la ansiedad. Aquí ya damos por hecho que Dios en su palabra estaba estableciendo que iba a haber ansiedad en todos los tiempos de la humanidad. No es nada nuevo esto tampoco, es nada nuevo. Lo que pasa que ahora, al haber más gente, al haber mayores preocupaciones y no saber cómo darle una solución, porque preocupación y problemas, toda la historia de la humanidad está, teñida de preocupaciones, de problemas, de enfermedades, de peste, de pestilencia. O sea, las pestes y las pestilencias no son nada nuevas, por favor. La ciencia sí ha avanzado. Dios ha permitido que la ciencia avanzara y descubriera la cura para ciertas cuestiones, aunque creemos que la cura ya fue también establecida para otras enfermedades que se dicen no tener cura. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, vamos a hablar de la ansiedad. Entonces, qué bueno saber que Dios tiene la solución para la ansiedad. Y te puedo asegurar que esta solución de la ansiedad es desde la raíz. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Cuando Dios da sanidad, no solamente en lo físico, porque a veces nosotros siempre estamos enseñando, usted si es creyente y tiene fe, no solo pida o vele por su sanidad física o de los demás, sino que vele y pida por su sanidad del alma, porque el alma para Dios hace a los pensamientos, emociones y voluntad. Y estas enfermedades hacen a eso.
al pensamiento, a las emociones y a la voluntad, que por quizás un tiempo no darle una resolución, luego como somos seres integrales, estamos todos integrados, la mente, las emociones y el cuerpo, pasa también, tiene toda una sintomatología bien descrita por la ciencia de lo que le pasa también al cuerpo. Hay todos estudios e investigaciones que ustedes también lo pueden ver. Bueno, le voy a decir algunos, hay muchos. Tiene trastornos del sueño, trastorno de la alimentación, sudoración, dolor de cabeza, malestar estomacal, porque esa inquietud a veces que es devastadora, como hace a los ataques de pánico, un miedo exacerbado, que siempre se piensa que algo malo va a suceder, controla los pensamientos la mente y eso obviamente descontrola a la persona y al no tener control sobre su mente, comienza el cuerpo también a manifestar una serie de síntomas que están bien descritos y estudiados por la ciencia, por algunos de ellos que te estuve mencionando. Bueno, la taquicardia, Freddy, es una de las características, eso que te va a salir el corazón del pecho, o la opresión en el pecho, que hace también una angustia. Y claro, ¿cómo la persona no va a estar angustiada frente a lo que le sucede? Y lo primero que piensa la persona que es, ay, me voy a morir, algo grave tengo cáncer, algo me va a pasar. Bueno. Y va al médico y el médico le hace el chequeo y dice, no, usted no tiene nada en su cuerpo, es una sintomatología dada a través de una ansiedad. Que de hecho la ciencia médica afirma que entre el 80 y 90% de las enfermedades son de origen psicosomático, es decir, se originan en la mente, en las emociones y se somatizan, se trasladan al cuerpo. Y es por eso lo que dice Denise, que muchas veces la persona va al médico y no le encuentran nada, pero la mente ejerce una influencia y las emociones, ni que hablar, las emociones negativas afectan la salud física de tal manera que hoy día mucha gente está muriendo. Y es injusto que mueran cuando la solución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, Dios nos ha mostrado lo que hace a las enfermedades psicosomáticas y más que nada nosotros le agregamos el factor espiritual que es fundamental también. Es la raíz de todos estos trastornos, es la base de todas estas cosas, con consecuencias psicológicas, psiquiátricas, y demás. Y físico. Y, bueno, sí, ya hemos hablado de lo físico, indudablemente, pero qué bueno lo que Dios nos dice, ¿no? Lo que Dios nos dice es que nos tranquilicemos, pero esa paz no viene dada por el hombre. La gente está desesperada por buscar paz y la busca quizás haciendo un viaje, comprándose una casa, bienes materiales, busca la paz a través de un mejor trabajo, el yoga, el reiki, el control mental, sí. Una serie de alternativas que hacen a la nueva era, al misticismo, a la mística, exacto. Que la verdad no se entiende mucho, porque yo pienso, a ver, si a mí me dicen, vamos a dejar la mente en blanco. Hace muchos años atrás, a mí me ha pasado en la Facultad de Psicología, por fuera siempre se recomiendan varios cursos, y recuerdo que fui a uno de ellos que hacía la biodanza, muchos años atrás. Y fui a un curso de biodanza pensando, bueno, será algo científico, ¿no? Nos hicieron estilos de regresiones y de sentir al otro y de tratar de tener la mente en blanca. La verdad, a mí no me gustó, me sentí recontra incómoda porque digo, a ver, ¿qué tiene de ciencia esto? Si a mí, yo pensé, si yo tengo que dejar la mente en blanco, ¿para quién? ¿Quién me va a llenar mi mente? ¿Quién me la va a llenar? ¿Usted sabe quién se la va a llenar? Pues si usted la tiene que dejar en blanco, alguien se la va a llenar. Usted no va a quedar con una mente en blanco, porque si no estaría estupedizado. Si tiene la mente en blanco y no piensa en nada. O sea, tenga cuidado, investigue, por favor, antes de las cosas que uno puede tomar, aunque ahora se vino un boom, una moda de empujar a todas esas cosas como que algo son fantásticas, increíbles, maravillosas, pero en realidad a la larga no están dando buenos resultados. Porque a mí me pasa, hablando con pacientes de los cuales yo respeto tanto, y aquí aclarar, yo tanto trabajo desde lo espiritual como no trabajo desde lo espiritual. Yo respeto a la persona, si la persona
no viene a través de su espiritualidad, no le vamos a hablar nada de la espiritualidad, por favor, uno es bien profesional y sabe cómo hacer las cosas. Entonces, cuando uno no toma en cuenta lo que Dios nos da, como dice que nos va a dar la paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, y es verdad, usted puede tener problemas, pero Dios le da esa paz y usted va a tener una mente clara para poder enfrentar ese problema. Si usted no tiene la paz que le da Jesucristo, no va a poder tener esa calma, esa mente en claro para poder pensar, razonar, enfrentar las situaciones de dificultad que usted esté pasando. Y de hecho, bueno, el siguiente versículo es Juan 14, 27, el cual reza de la siguiente manera: la paz les dejo, dice Jesús, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Sensiblemente, wow, esto está clarísimo. Esta verdad de Jesús nos ayuda porque nos trae justamente lo que todos necesitamos, que es la paz de Dios. Y el siguiente versículo, el salmista en su Salmo 118, versículos 5 y 6, dice: desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Por todas partes, y sepan que la Biblia también dice no temas 365 veces, es decir, una vez por día, Dios nos está diciendo no temas, no tengas miedo, ten fe, solo cree, confía en mí, confía en mi palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios y en su palabra. Jesús habló de una parábola de los 2 cimientos, habló de 2 construcciones. Por ejemplo, si vemos 2 casas de 3 dormitorios con baño, living, comedor, garage, etcétera, tienen la misma superficie, la misma apariencia física, pero una está construida en la arena y la otra está fundamentada sobre la roca, sobre el fundamento firme, sobre el cimiento firme. Entonces dice Jesús: el que escucha mi palabra y la hace es semejante al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, golpearon con ímpetu contra la casa y permaneció. Pero sin embargo la que estaba sobre la arena, al venir el agua, socavó toda la base, vinieron los vientos y la casa se destruyó. Comparando al hombre poco sabio, insensato o necio, que construyó su vida, su casa, sobre la arena, y cuando vinieron esas vicisitudes, esas problemáticas de la vida cotidiana, la persona sucumbió, colapsó y finalmente terminó en ruinas. Por eso, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica nos asegura, nos garantiza vivir una vida en paz, en armonía, tener la tranquilidad sobre nuestra familia, de que está protegida, de que estamos bajo la cobertura de Dios, que los ángeles de Dios nos rodean, nos protegen y nos defienden. Y bueno, nuestra vida está en las manos del Señor. Sí, y darles un ejemplo que hace poco tiempo nos pasó a nosotros, personal, para que vean que esto no es solo hablar, sino que lo vivimos, lo practicamos y nos pasa esto también a todos, porque ahí dice que a todo ser humano le va a pasar. Ninguno puede decir, no, yo nunca me angustié, nunca me inquieté, no, todo el mundo. Así que bueno, es parte de la vida también. Hace no mucho tiempo, nuestra hija más grande está en Irlanda, viviendo en Irlanda, trabajando, estudiando, gracias a Dios, esforzándose, ya está independiente y también sirviendo al Señor. Ella ya está integrada a una iglesia que es de nuestra denominación también, y está trabajando con niños, así que estamos agradecidos a Dios por eso. De repente en la madrugada, porque ahora tenemos 3 horas, en aquel entonces teníamos 2 horas de diferencia. 4 horas. 4 horas, sí. Pero en aquel entonces eran 3. Sí. 3 horas de diferencia. Era de madrugada, como las 5, las 6 nuestras. Nos llama desesperada dentro de una ambulancia, llorando: mamá, papá, no se asusten, estoy bien, pero me están llevando en una ambulancia al hospital porque me caí, no sé cómo me caí, dice, y me pegué en la cabeza.
Ella venía de un campamento de la iglesia que habían pasado precioso. Gracias a Dios dentro de ese grupo iba un médico y como se había pegado en la cabeza y le salía mucha sangre, el médico determinó, vamos a llamar a una ambulancia y vete al hospital que te puedan poner en observaciones. Imagínese usted como padre o madre que está miles de kilómetros de lejanía de su hijo, ¿verdad? Tenga la edad que tenga, ella tiene 19 años. Que la madrugada usted se despierte con ese llamado. ¿Qué haría? A ver, yo le doy gracias a Dios y mi esposo también, Freddy también, que Dios nos dio tanta paz, nos cubrió con su paz y con amor, que nosotros estamos tan tranquilos diciendo, bueno, pero estás bien, ¿qué te pasó? Y nos contaba y nosotros, bueno, pero siento paz, sé que estás bien, aunque no estoy ahí, Dios me está confirmando, me está diciendo que estás bien. Llegó al hospital, la examinaron, él dice, ¿querés tomar un analgésico? No, dice, a mí no me duele nada. El médico también estaba sorprendido, que no le dolía la cabeza. Entonces, gracias a Dios no fue un golpe muy fuerte, pero sí fue en la cabeza. Dijo, bueno, mira, yo te voy a dar de alta, tenete en observaciones en este día, y si ves que te mareás, te desmayas o algo, obviamente vas a tener que venir. Gracias a Dios no le pasó absolutamente nada, y al otro día ya estaba trabajando y estaba estudiando. Ese es el ejemplo que te quiero dar, te quiero transmitir. Esto no es solo hablar, esto lo estamos viviendo, lo estamos experimentando cada día. Entonces, si has probado tantas cosas, ¿por qué no vas a probar esto? De lo cual no te implica invertir dinero. Sí tiempo, obviamente tu voluntad y tu corazón dispuesto a lo que Dios quiere hacer contigo. Muy bien, se nos fue el tiempo. Les invitamos en el día de mañana también seguirnos por YouTube, el canal del mismo nombre de este programa. Usted va a ver el logo, búsquelo allí, está la réplica, está el programa colgado, lo puede compartir con sus contactos y también en la página de Facebook con el mismo nombre, mismo logo. Busque allí nuestras prédicas de los servicios del domingo y los días miércoles. Dios les bendiga y será hasta nuestro próximo programa.